Hermanos, aleluya. Amén. Gloria al nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Amén. Un gusto poder verlos a cada uno de ustedes en esta noche. Y bueno, hermanos, todo lo bueno siempre termina rápido, ¿no? Y las conferencias se acaban esta noche, ¿no? Pero bueno, el propósito de las conferencias no es tanto que se acuerden de los expositores, sino de quién. De la palabra, de Cristo. Que el mensaje que ustedes han escuchado durante todos estos domingos siempre siga calando en sus corazones. Y siempre va a ser necesario repetirlo. Aunque ya lo sabemos, siempre va a ser necesario repetir y recordar la vida, la muerte, la resurrección y en esta noche la gran comisión de Jesucristo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1. Vamos a leer esta cita y luego de esto estamos orando para empezar a poder estudiar lo que tenemos preparado para esta noche. Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, del 6 al 11. Vamos a leerlo todos juntos, ¿ok, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos, estos versículos, desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Amigos, ¿ok? Hechos 1, del 6 al 11. La palabra del Señor dice así. Entonces, hermanos, a ver, todos juntos, a ver, 2, 3. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Señor, Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, gracias, Padre Santo, porque desde antes de que tú creases el universo, en la Trinidad, tú planeaste, Señor, venir por el hombre, planeaste enviar a Cristo, Señor, para rescatar al hombre y con eso traer más gloria para ti, Dios bueno. Te queremos pedir que esta noche las palabras que la Biblia, tu Escritura nos revelará, puedan calar en lo más profundo de nuestro corazón y sintamos esa responsabilidad de predicar el Evangelio, pero conociendo qué es lo que vamos a decir. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos presentes y ayúdales a poder prestar atención a lo que tú tienes para decir en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Inmediatamente luego de haber leído estas citas, recordamos uno de los últimos, bueno, el último mandato de Cristo, ¿no? Hacia sus discípulos. ¿Y cuál es ese mandato? Recuerden lo que dice el versículo 8, recibiréis poder, y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Sed testigos. Hermanos, la historia de la evangelización en América Latina nos narra un periodo muy importante en su historia. Y fue lo que se conoció la Conferencia Mundial de Edimburgo en Escocia en el año de 1910. Fue una de las conferencias que marcó un hito en la evangelización. El tema de la Conferencia Mundial en Escocia, en Edimburgo, fue la evangelización del mundo en esta generación. Se sabe que en esta época de este magno evento, las misiones protestantes americanas tenían la determinación de llevar a cabo su propuesta. ¿Y cuál era la propuesta que ellos tenían? De poder llegar con el Evangelio, con las misiones protestantes americanas, al lado de Sudamérica, del continente americano.
Y ellos esperaban que al asistir a este Congreso Mundial en Edimburgo, las dos partes, tanto ellos como los que iban a recibirles, pudieran coordinar mutuamente y acordar poder llegar a América Latina. Pero lamentablemente, al final de este Congreso, las cosas no se dieron como ellos quisieron. Se esperaba que se realizara algún tipo de estrategia misionera y ellos pudiesen recibir el apoyo de la conferencia. Pero la otra parte fueron los británicos, la iglesia anglicana o la iglesia alta, como se le conoce. Ellos pensaban y tenían en la mente de que era de mal gusto volver a tierras en las que posteriormente el evangelio ya se había realizado. Estamos hablando de las misiones católicas, ¿no?, en América Latina. Entonces, esto fue un debate que hubo en este concilio. Dos personajes que fueron importantes en la lucha de los protestantes americanos en que se les escuchase fueron el conocido estadista John Mott y el misionero Robert Spear. Estos dos hombres fueron muy importantes. Ellos tenían la determinación y la conciencia de que América Latina se había vuelto la cuna de los vicios y que los mismos problemas que ellos miraban en África, en Asia, estaban en Latinoamérica. Ellos veían que los vicios, como por ejemplo el alcoholismo o los juegos en azar, eran temas y eran aspectos muy resaltantes en América Latina. John Mott decía, cualquier persona que visitaría América Latina, al solo ver estos vicios y estos comportamientos, se sonrojaría, ¿no? Y ellos creían que las misiones protestantes a América Latina tenían al menos tres factores, o tres propósitos: el propósito religioso, el propósito ético y el propósito sociopolítico, ¿no? Hemos mencionado que había una tendencia a los juegos de azar, al alcoholismo, y las misiones protestantes habían tratado de corregir todos estos vicios en otras partes a las cuales ellos habían llegado. Lamentablemente no se llegó a ningún acuerdo, pero estos dos hombres fueron importantes porque posteriormente alguno de ellos vino como misionero aquí a Latinoamérica y fue uno de los primeros misioneros en llegar aquí a Latinoamérica. Una de las características, uno de los aspectos que mencionaba John Mott era que ellos tenían o sentían una doble responsabilidad al venir aquí a Sudamérica. En primer lugar, la responsabilidad de poder entregar literatura cristiana que permitiese que las personas se liberasen de ese yugo, de ese caudillismo que la Iglesia Católica había tenido y que había contenido y aprisionado a las mentes de las personas. Y en segundo lugar, John Mott creía que la otra responsabilidad de ellos era comunicar un evangelio que pueda llegar al corazón, un verdadero evangelio. Y ellos creían que no solamente era una labor de los hombres, ellos creían que era una labor de Dios, que era una labor netamente divina. Eso es algo muy interesante, ¿no? Ahora, este suceso que acabo de mencionarles nos revela al menos dos cosas que he podido observar. Número uno, de que el hecho de que haya iglesias que no transmiten el evangelio, que no predican la palabra de Dios, que no enseñan la sana doctrina en una zona determinada, no significa que una iglesia que sí quiere predicar el evangelio, que sí quiere cumplir la gran comisión, que sí quiere llegar a las personas por lo que la Biblia dice, debe desanimarse. Esto no significa. Más bien hay una mayor necesidad de poder corregir la falsa doctrina y las falsas prácticas. Eso es algo que aprendemos de esto, ¿no? Por el hecho de que las misiones católicas habían llegado a Latinoamérica, no significaba de que ya no debíamos, o los protestantes no debían volver. Más bien, los problemas de la economía, la sociedad que nosotros vemos ahora en el Perú son el resultado de la mala enseñanza del catolicismo en ese entonces. Y el segundo aspecto que podemos mencionar con respecto a esta historia es que actualmente ya no hay concilios, ya no hay esta cuestión de que voy a pedirle permiso a las sociedades británicas o a las sociedades españolas para llegar al evangelio. ¿Y saben qué, hermanos? Esa es una característica de las iglesias bautistas, que somos independientes y no estamos cortejados o no estamos dependiendo de una organización que nos permita ir o no. Entonces nosotros cumplimos la gran comisión no por una imposición o una condición humana, sino porque es una responsabilidad y un mandato divino. Entonces estos dos factores nosotros podemos hallar en esta historia y en este hecho histórico. Ahora, entonces, pero aquí sale la pregunta: ¿por qué comunicar el evangelio? ¿Por qué cumplir la gran comisión es una responsabilidad?
Y vamos a ver aquí en la diapositiva, ¿no? ¿Por qué decimos que es una gran responsabilidad? Pero antes de saber, hermanos, por qué es una gran responsabilidad, como dice aquí en la diapositiva, tenemos que saber el por qué. Antes de saber el por qué, necesitamos saber el qué, ¿no? Antes de saber el por qué hay que hacerlo, por qué hay que predicar el Evangelio, por qué hay que cumplir la Gran Comisión, necesitamos saber qué es la Gran Comisión. ¿Cuáles son las características o los aspectos que giran en torno a la Gran Comisión? Hay que conocer todo lo referente a la Gran Comisión. Y vamos a hablar acerca de esto en esta noche. Vamos a hablar acerca de 3 aspectos importantes que todo creyente necesita saber para que entienda que cumplir la Gran Comisión es una gran responsabilidad. Estaremos hablando, número 1, del origen y los alcances de la Gran Comisión. En segundo lugar, el propósito de la Gran Comisión. Y en tercer lugar, el mensaje de la Gran Comisión, que es el Evangelio. El origen y alcance de la Gran Comisión. Jesús, hermanos, como vimos aquí en el libro de Hechos y como también observaremos en los Evangelios, antes de poder dejar o partir este mundo, Él dejó uno de los mandatos más importantes de la historia de la humanidad. Una labor que sería un trabajo en el que nosotros necesitamos ser parte. No tanto porque Dios nos necesita, sino porque es un privilegio compartir la misión de Dios. La pregunta es, hermanos, ¿empezó la Gran Comisión en Mateo 28, en Marcos 16, en Lucas 24, en Juan 20, en Hechos capítulo 1, versículo 8? ¿Empezó la Gran Comisión en estas citas? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? A ver, esa es una pregunta para ustedes. ¿Empezó la Gran Comisión en estas citas o en estos contextos? Vamos a ver esto. Ahora, la ventaja que nosotros tenemos hoy en día, hermanos, es que tenemos la Biblia completa. Tenemos la palabra de Dios completada. Y podemos entonces entender a la luz de la palabra de Dios una definición amplia de lo que es la Gran Comisión, poder ver su origen, poder ver qué significa, cómo lo tenemos que hacer y también qué implica llevar o qué implica decir. Vamos a ver, número 1, o el primer aspecto del orígenes y alcances de la Gran Comisión, el origen. Vámonos al libro de Génesis. Siempre cuando nosotros queremos hablar de orígenes tenemos que irnos a Génesis, ¿no? Porque Génesis es el libro de los orígenes, ¿no? Génesis capítulo 3. El libro de Génesis, el primer libro del Pentateuco escrito por Moisés, más o menos en el 1800 antes de Cristo, nos narra la historia del inicio de la humanidad. Nos narra la historia del inicio de la caída del hombre, del pecado, pero también nos narra el inicio de algo que vamos a mencionar a continuación. Vamos al capítulo 3 y vamos a ver lo que encontramos aquí. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Versículo 5. Si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 7. Luego de que ellos han comido el fruto, dice así, ¿no? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Observamos, hermanos, la caída del hombre, que es un momento importante que tenemos que considerar para hablar del origen de la Gran Comisión. Luego del suceso de la caída del hombre, esto marcaría un gran cambio drástico a partir de ese momento en adelante. Pero algo que nosotros debemos resaltar aquí es lo que dice el versículo 9, que dice que mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Vemos al hombre aquí desobedeciendo a Dios, incumpliendo el mandato de Dios, pero vemos la acción de Dios en este versículo yendo en rescate del hombre, ¿no? ¿Y qué le dice Dios aquí al hombre y a la mujer? Dios empieza a hacer preguntas, ¿no? Dios le hace preguntas, ¿no? Le dice: ¿dónde estás tú? Versículo 11 dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Hermanos, Dios se está poniendo en una situación como por ejemplo cuando nosotros desobedecemos en casa
y nuestros papás saben que hemos, por ejemplo, cogido algo que no nos corresponde. Ellos saben que hemos cogido, pero ellos igual nos preguntan, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de esas preguntas? Que nosotros podamos admitir nuestras faltas, ¿no es cierto? Dios sabe lo que ha pasado. Dios es un ser omnisciente, Dios está en todo lugar. ¿Y por qué Dios entonces hace preguntas? Si es que Dios ya sabe lo que ellos han hecho. Porque Dios estaba esperando arrepentimiento, porque Dios estaba esperando que ellos reaccionen, ¿no? Entonces vemos que el origen de la Gran Comisión está en Dios. Dios es el originador de la Gran Comisión. Dios es quien desde la eternidad, juntamente con el Hijo, juntamente con el Espíritu Santo, planificaron la Gran Comisión. Ellos dijeron, vamos a enviar al Hijo, el Padre va a enviar al Hijo, posteriormente el Espíritu Santo va a venir, y con el Espíritu Santo ellos van a poder tener toda potestad de poder predicar el Evangelio. Entonces, este es un asunto que nace desde la eternidad. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo coordinaron poder desarrollar este acontecimiento. Entonces vemos a Dios como el originador de la Gran Comisión. Ahora, vamos al versículo 15 del capítulo 3 y vamos a notar aquí algo importante también, ¿no? Ahora, la pregunta es, hermanos, si Dios es el promotor y Dios es el iniciador de la Gran Comisión, tuvo que haber enviado a alguien, ¿no es cierto? Porque nosotros entendemos de que una entidad misionera o una agencia misionera, ¿qué hace? Envía misioneros, ¿no? Una entidad misionera no puede ser misionera, no puede cumplir todo sentido de la palabra si solamente es una estructura, un edificio que se dedica a hacer cosas administrativas. No, una entidad misionera se encarga de poder enviar personas a cumplir, a ser misioneros. Y en el caso de Dios, como la entidad misionera tuvo que haber enviado a alguien, ¿no es cierto? Y vamos a ver lo que dice el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Se ha conocido este versículo como el protoevangelio, ¿no? El evangelio antes del evangelio, ¿no? Y podemos resaltar lo que dice el versículo 15, estas palabras, ¿no? Que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿A quién le recuerda esta escena? Justo hoy día estuvimos hablando acerca de eso en la mañana, ¿no? ¿Quién le pisó la cabeza a la serpiente? ¿Quién fue la simiente de la mujer? ¿Fue Caín? ¿Fue Abel? ¿Fue Jesucristo? Jesucristo pisó la cabeza de la serpiente. La serpiente pensó que le había herido. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo estaba en la cruz, el diablo que estaba diciendo, lo vencí, ¿no? Ya está crucificado. Pude lograr lo que yo quería. Pude cosechar cizaña en el corazón de los fariseos. Pude meter odio en el corazón de los que en instancia le dijeron, eres el Mesías, hemos visto tus milagros, te recibimos, ¿no? Como cuando fue Domingo de Ramos, ¿no? Esa misma gente que recibió a Cristo, que le recibió con los olivos, extendiendo las manos, esa misma gente lo estaba condenando pocos días después. Pero ¿quién fue el trabajo de eso? Fue el trabajo del diablo. Y el diablo, pensando que tenía a Cristo crucificado en la cruz, se dio la sorpresa de que Cristo, ¿qué hizo? Se levantó después de 3 días. Amén. Y le quitó las llaves del abismo. Amén. Y se fue al cielo. Y ahora es hombre y Dios a la vez. Y es el único primogénito de la resurrección, ¿no? Amén. Estudiamos eso en la mañana, ¿no? Amén. Ustedes tienen una muy buena memoria. Entonces vemos a Cristo aquí. Entonces Cristo es el misionero por excelencia. Aleluya. Ahora, ¿qué es un misionero, hermanos? ¿Cómo podríamos definir a un misionero? ¿Cuál es la definición de un misionero? ¿Alguien sabe, hermanos? Un misionero, hermanos, es alguien que en el cumplimiento de la Gran Comisión cruza barreras geográficas o culturales. Un misionero es alguien que en el cumplimiento de la Gran Comisión cruza barreras geográficas y culturales. Entonces, ¿quién podría ser el más grande misionero? Algunos podrían decir, bueno, Pablo, ¿no? Porque Pablo fue un misionero que cruzó barreras. Pero hermanos, Jesucristo, ¿qué cruzó? ¿Qué barreras cruzó él? Él cruzó la barrera de el cielo y la tierra, ¿no? El Antiguo Testamento nos decía de que el sacerdote tenía la función de ser el intercesor de Dios y el pueblo, ¿no? El sacerdote tenía la labor de sacrificar una vez al año, ¿no? El sumo sacerdote
un sacrificio para que el pecado de las personas sea expiado, ¿no? Y el sacerdote era el único que podía ser el intercesor entre Dios y el hombre. Entonces, ¿por qué no nos quedamos solamente con el sacerdote? Porque el sacerdote, ¿qué? El sacerdote es humano. El sacerdote no puede salvar a nadie, ni siquiera a sí mismo. Solamente tenía una función de intercesor. Ahora, Dios, ¿por qué Dios no pudo haber hecho la gran comisión solamente en el cielo? ¿Por qué Dios no dijo, quiero que el hombre sea salvo, quiero que el hombre acepte, bueno, voy a enviar o voy a hacer algún tipo de movimiento del mundo y el hombre va a ser salvo? Bueno, no se pudo porque Dios, un ser santo, un ser en otra dimensión, no podía tener una comunicación eficaz con el hombre que era pecador, que estaba resignado, que estaba apartado. Entonces, ¿quién fue la persona que sí cruzó esas barreras? Cristo, ¿no? Porque Cristo trajo lo mejor del cielo y lo mejor de la tierra. 100% hombre y 100% Dios. Solamente Cristo pudo ser ese misionero o el más grande misionero de la historia. Entonces, hermanos, la máxima expresión de la misión de Dios es haber enviado a ¿quién? A Cristo, ¿no? Vamos a Juan 3:16. Algunos dirán, bueno, este versículo ya me lo sé de memoria. Está bien, hermano, qué bueno. Pero vamos a leerlo, Juan 3:16, para entender cómo es esto de que Dios envió a su Hijo y este es el más grande misionero. Juan 3:16. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? A ver, vamos a leerlo todos juntos ya para recordarlo. A ver, dice así, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La mayor expresión de la misión de Dios fue enviar a su Hijo, ¿para qué? Para que pueda darle vida eterna a las personas. Entonces, hermanos, Dios es el primer interesado en la gran comisión. Él quiere retomar la relación con el hombre y Jesucristo fue ese vínculo, ese puente que pudo haber hecho esto. Ahora, ¿quiénes deben cumplir la gran comisión y hasta dónde? Número B, alcances de la gran comisión. Vamos al libro de Mateo. Si hablamos de la gran comisión, hermanos, no podemos obviar ni saltar el libro de Mateo, porque el libro de Mateo es el libro o la cita de Mateo, capítulo 28, es la cita por excelencia de la gran comisión. Y vamos a ver algunas cosas aquí que necesito que presten mucha atención para que podamos retenerla, ¿no? Este es el famoso pasaje de la gran comisión. Y vamos a ver algunas exigencias que el pasaje nos dice. Y necesitamos saber esto, hermanos. ¿Por qué? Porque esto necesita estar calado en lo profundo de nuestros corazones. Esto necesita ser real y necesita ser constante. Entonces vamos a prestar mucha atención. Mateo capítulo 28, versículo 16. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos, etcétera y etcétera. Jesús está hablando con sus apóstoles, ¿no? Jesús está hablando con sus discípulos. Ahora, hermanos, la historia nos dice que en la antigüedad, antes del siglo XIX, entre el siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII, se desarrolló una forma de pensamiento luego de la Reforma Protestante, en el que algunos comenzaron a tomar estos versículos de Mateo y solamente ellos pensaban que estaba dirigido a los apóstoles. En esta parte de la historia se desarrollaron pensamientos y formas de pensar de que estos versículos que nosotros estamos leyendo solamente tenían un alcance o estaban dirigidos a los apóstoles, ¿no? Entonces, y que la iglesia no estaba obligada en hacer nada, solamente los apóstoles tenían esa labor, ¿no? Pero ¿cuál es el problema con esa perspectiva de estos versículos? Que estos hermanos, estas personas de esta época se habían olvidado de un detalle muy importante aquí, y vamos a ver cuál es ese detalle. Continuamos leyendo, ¿no? Lo que dice el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que estos hermanos de esta época, entre el siglo XVI y XVII, se habían olvidado era de que la gran comisión era una labor
en la cual Jesucristo iba a estar acompañando a los que estaban enviando, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta el primer siglo? ¿Hasta el siglo XX? ¿Hasta el siglo XXV? ¿Qué dice el texto? Hasta el fin del mundo. Ahora, hermanos, los apóstoles solamente llegaron hasta el primer siglo. El último apóstol que murió fue Juan en el año 90, ¿no? Entonces, no es una labor que fue dedicada a los apóstoles tan solamente. Fue una labor que fue destinada a toda la iglesia, a todos los creyentes que forman parte de la iglesia. Entonces, motivados por la presencia de Cristo, necesitamos cumplir la gran comisión hasta el fin del mundo, ¿no? Estos apóstoles murieron en el primer siglo y nosotros ahora estamos en el siglo XXI, ¿no? Necesitamos seguir llevando y cumpliendo la gran comisión, ¿no? Y otro factor que ellos se olvidaron era que se preocuparon tanto en cumplir la gran comisión posteriormente fuera de sus tierras, que se olvidaron de cumplir la gran comisión, imagínense dónde, en su propia tierra, ¿no? Así como les comentaba del concilio de Edimburgo, ¿no? El concilio de Edimburgo, el tema es la evangelización del mundo, ¿no? Ellos estaban muy deseosos de llegar aquí a Latinoamérica, de poder llegar a África, pero ellos se habían olvidado que también tenían que llegar ¿a dónde? A su propia nación. Ahora, sabemos de que Dios no tiene nietos, ¿no? Dios tiene hijos. Y obviamente las generaciones iban a ir muriendo y la gente iba a desconocer menos a Cristo. Entonces era necesario que ellos también predicasen el Evangelio en su lugar, ¿no? Entonces, hermanos, creemos por esto, entendemos por esto, de que la iglesia por comisión y por orden es la entidad misionera por excelencia. Y no hacerlo, hermanos, no cumplir la gran comisión es desobedecer a un mandato que Dios ha dado. Porque recordemos que es la gran comisión, no es la gran sugerencia. Es la gran ordenanza, no es la gran sugerencia. Entonces toda la iglesia tiene que estar comprometida con el hecho de llevar el Evangelio, no solamente como lo vimos anteriormente el caso de los apóstoles, ¿no? Ahora, hermanos, la palabra misionero, y es algo que también tenemos que mencionar, la palabra misionero no está mencionada en la Biblia. En la Biblia nosotros no vamos a encontrar el término misionero. La palabra misionero se utilizó a fines del siglo XVI para hablar acerca de personas que eran enviadas, ¿no? Y la palabra misionero tiene su origen en la palabra latina que es misio, ¿no? Algunos misioneros a veces son un poco misios, ¿no? De Italia, ¿no? Y la palabra misio está relacionada a un verbo que es mitere. Y el verbo mitere, latín, significa enviado. Entonces, hermanos, eso significa de que toda la iglesia es enviada ¿a qué? A cumplir la gran comisión, ¿no? Entonces, hermanos, a través de esto que les estoy mencionando, necesitamos corregir una definición equivocada que nosotros le hemos dado actualmente, que solamente le atribuimos misionero, el término misionero, a la persona que se dedica a plantar iglesias, a establecer iglesias, a bautizar a los hermanos. Después de un tiempo se va a otra iglesia, ¿no? Inclusive ni siquiera el mismo Pablo, que era un misionero, estaba exento o estaba ignorante de la iglesia local. Él fue enviado de una iglesia local y él vino a la iglesia de Jerusalén a rendir la labor que él había cometido, yendo de iglesia en iglesia, ¿no? Por Asia Menor. Entonces, hermanos, el término misionero no solamente está exclusivamente dedicado a aquellas personas que hacen la labor de predicar el Evangelio, plantar iglesias. El término misionero está exclusivamente dedicado, y esto sí, exclusivamente dedicado a todos los creyentes. Todos somos misioneros. Todos somos misioneros. Hace un domingo vino un pastor, ¿no? Que era misionero. Él solamente no es misionero, nosotros también somos misioneros. Entonces, hermanos, la iglesia necesita estar involucrada en la misión de Dios, ya que tenemos que recordar que en esta dispensación Dios quiere utilizar ya escogida a la iglesia como su entidad misionera. En la dispensación pasada, ¿Dios a quién utilizó? A Israel. ¿Pero qué pasó con Israel, hermanos? Israel falló. Israel guardó la ley de Dios, pero la guardó encima de la alcoba, ¿no? Encima del ropero, y lo tenía tanto así, y se estaba empolvando, ¿no? Pero el propósito de Dios con Israel era que sea la entidad o la nación por la cual todas las demás naciones iban a conocer a Dios, pero Israel falló. Entonces ahora nosotros en esta dispensación tenemos la labor de poder compartir y comunicar la gran comisión, ¿no? Por eso Jesús le dijo a los judíos, ¿no? Pues entonces el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos
en Él. Eso somos nosotros. Muy bien, entonces, si estamos hablando de los alcances de la Gran Comisión, tenemos que recordar que los límites de la Gran Comisión no son la necesidad, no son la condición social. Muchas veces iglesias, y hemos cometido el error ahí, ¿no?, de que pensamos que los únicos que necesitan escuchar el Evangelio son los sectores marginales, ¿no?, los sectores pobres, ¿no? Solamente ellos necesitan el Evangelio de Dios, porque ellos pues viven de una manera mala, de una manera que toman, beben, tienen muchas mujeres, por aquí y por allá, ¿no? No, hermanos, los límites de la Gran Comisión no son la necesidad ni las condiciones sociales. Los límites de la Gran Comisión es cumplir la Gran Comisión a nivel espiritual. La necesidad que nosotros vemos es espiritual. Es por eso que gracias a Dios tenemos una iglesia en Pueblo Libre. ¿Y Pueblo Libre es un sector pobre, hermano? No. Pueblo Libre es una zona bastante acomodada. Y eso que Pueblo Libre es una zona que no es tan acomodada como Jesús María o como Magdalena o como San Isidro, que viene adelante. ¿Necesitarán ellos también escuchar el mensaje de Dios? Claro que sí, ¿no? Entonces, todos necesitan escuchar el mensaje de Dios. Nuestras limitaciones no deben ser los sectores sociales bajos. Las personas que tienen a grande economía o un estatus social alto necesitan también conocer el Evangelio de Dios. Muy bien. En segundo lugar vamos a hablar acerca del propósito de la Gran Comisión. El propósito de la Gran Comisión. Vamos a volver al libro de Mateo y vamos a ver aquí algo que es importante, hermanos. Necesito que presten mucha atención aquí porque aquí tenemos que resaltar algo que es muy interesante. Siempre nosotros, y esta es una insignia de nuestra iglesia, ¿no?, ver el contexto, ¿no? Siempre nuestro pastor nos habla del contexto, de la importancia del contexto. Y a veces nosotros, hermanos, hemos visto a Mateo 28 como un mandato tan común, tan conocido, tan comercial, que nos hemos olvidado de ver el contexto en el cual Jesús da las palabras aquí a sus discípulos. Miren, vamos a ver lo que dice Mateo 28. Vamos al versículo 16. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Encontramos el término ordenado que nos habla acerca de obediencia, ¿no? Muy bien. 17. Este es importante, ¿eh? Y cuando le vieron, ¿qué hicieron, hermanos? Le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, nuevamente, ¿no?, mandada. Entonces, hermanos, la Gran Comisión está en contexto de obediencia, porque ellos están recibiendo algo y ellos están respondiendo a un llamado, ¿no?, como vemos en el versículo 16, ¿no? Fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Pero sobre ellos, hermanos, está la adoración. Es decir, el propósito, hermanos, de la Gran Comisión es adoración, es adorar a Dios. Obedecemos para adorar a Dios o para glorificar a Dios. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2. Vamos a desarrollar un poco más este punto con este versículo. Vamos a ver dos versículos en realidad que nos van a ayudar a poder desarrollar un poco este aspecto. Ya les dije un poquito, ¿no?, pero vamos a desarrollarlo. 1 de Pedro 2.9. 1 de Pedro 2.9. Y vamos a leerlo todos juntos nuevamente, ¿no? Ya vamos a leerlo todos juntos los versículos, hermanos, ¿ya? No quiero leer solo. Amén. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. A ver, todos juntos. A la 1 de 3. 2, 3. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el propósito del cristiano al anunciar el Evangelio? ¿Qué es? ¿Anunciar qué cosa? Las virtudes. O sea, la palabra anunciar, hermanos, en este contexto, no es, el término griego no es un término muy común que se utiliza en el Nuevo Testamento. La palabra anunciar es un término que se utiliza bastante en los salmos. Por ejemplo, voy a leerles un salmo, ahí nomás lo quiero que cambie, para que tengan la idea. Salmos capítulo 92. Escuchen lo que dice aquí: anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Hermanos, la palabra anunciar es una palabra que se utiliza bastante en los salmos, pero se utiliza en un contexto de adoración. El salmista utiliza en reiterados salmos anunciar para hablar de ¿qué? Para hablar de las misericordias,
para hablar de la grandeza, de la hermosura, del rescate, de la grandiosidad, de la magnificencia de Dios. Entonces el salmista, utilizando esta palabra, quería adorar, quería glorificar el nombre de Dios. Y bajo esta premisa quisiera mencionar algo que es muy importante. Normalmente, hermanos, nosotros pensamos que el objetivo de la gran comisión es alcanzar a las personas perdidas. Normalmente todos tenemos ese concepto, ¿no? ¿Qué es la gran comisión? Evangelizar, o sea, ganar a las personas, ¿no? Pobrecitas las personas que se vayan al infierno, ¿no? Hay que tenerles lástima, ¿no? Hay que tener compasión y hay que ir a rescatarlas del infierno, ¿no? Y traerlos a los pies de Cristo. Pero, hermanos, ese no es el enfoque de Cristo. El enfoque de Cristo en la gran comisión es la gloria de Dios. El propósito de la gran comisión no es un propósito antropocéntrico, no es un propósito humanista. El propósito de la gran comisión, según como Cristo lo establece, y también vamos a ver a continuación, es la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si es por la gloria de Dios, si todas las cosas que yo hago son para la gloria de Dios, el evangelismo o la presentación del evangelio también tiene que ser para la gloria de Dios. Entonces, bajo esa premisa voy a predicar el evangelio, voy a ayudar a otras personas u otros siervos que también están desarrollando la gran comisión. Porque yo, ¿qué quiero? Yo quiero traer más personas que adoren a Dios. Si yo glorifico a Dios, yo quiero darle un gusto a Dios, yo quiero que las demás personas también adoren y glorifiquen a Dios. Ese es el propósito de la gran comisión. La muerte de Cristo, hermanos, no tenía el propósito de verte a ti nada más, de rescatar de ti. La muerte de Cristo tenía el propósito de la glorificación de Dios. Y Jesucristo lo menciona, ¿no? En esto te he glorificado, Padre, haciendo tu voluntad, ¿no? Entonces el propósito de Cristo, hermanos, es traer la gloria de Dios, ¿no? Y ahora, no nos olvidemos, hermanos, que en la eternidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a evangelizar? No. ¿Vamos a adorar a Dios? ¿Vamos a glorificar a Dios? Entonces, ¿cuál es tu enfoque en la gran comisión, hermanos? Tu enfoque es la necesidad, tu enfoque es la tragedia de las personas, decir, pobrecito, nos se está perdiendo. No, hermanos, ese es un error que necesitamos dejar atrás. Vamos al libro de Lucas capítulo 15 y vamos a ver otro versículo que nos habla acerca de esto. Lucas capítulo 15. Lucas 15, versículo 7 y versículo 10. Dice así: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermanos, nuestro enfoque en la gran comisión es complacer a Dios. Es una tarea divina, nuevamente lo repito, no es una tarea humanista, no es una tarea antropocéntrica, centrada en el hombre, ¿no? Cuando nosotros evangelizamos tenemos que decir, si esta persona se arrepiente, esto va a darle gloria a Dios, o esto va a traer gozo a Dios. Y como yo quiero glorificar a Dios como cristiano, yo quiero que también las demás personas glorifiquen a Dios. Quiero darle un gusto a mi Padre, quiero darle un gusto a Dios, quiero que Dios se alegre, ¿no? Como acá dice los versículos, ¿no? Quiero que Dios se regocije en el cielo con los ángeles cuando una persona se arrepienta, para que esta persona adore a Dios, para que esta persona glorifique a Dios. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces recordemos esto. Ahora, un texto que nos habla acerca de nuestro propósito en la salvación es Romanos 15:7, ¿no? Dice así: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. El libro de Isaías, cuando el profeta Isaías habla y dice, para gloria mía los he creado, ¿no? Cuando está hablando de las personas. Entonces no nos olvidemos, hermanos, si nuestra vida y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, obviamente la mejor manera de glorificar a Dios es trayendo más adoradores a los pies de Cristo. Y si nos interesa y queremos darle un gusto a Dios, vamos a hacer esto, ¿no? Ahora, ¿quién es el primer opositor, hermanos, de la gran comisión? A ver, pregunta, ¿quién es el primer opositor de la gran comisión? Satanás, el diablo. ¿Por qué? Porque cuando una persona se convierte, es adorador de Dios. Y al diablo no le gusta que la gente adore a Dios. El diablo no le gusta que la gente adore y glorifique a Dios. Es por eso que él es el primer oponente de la gran comisión. Y él se va a encargar de que la gran comisión no se dé. Él se va a encargar de que la iglesia se quede dormida. Él se va a encargar de que los creyentes tengan vergüenza al decir que son cristianos y comuniquen y se presenten como cristianos.
El diablo es el que va a provocar todas esas cosas, porque él no quiere que la gente adore a Dios. Pero nosotros, ¿qué queremos? Nosotros queremos que la gente adore a Dios. ¿A mí, hermanos? ¿O no quieren ustedes, hermanos? Hermanos, yo quiero que la gente adore a Dios, porque yo también adoro a Dios y quiero glorificar a Dios. Muy bien, hermanos. Y número 3, hemos mencionado, número 1, el origen y los alcances de la Gran Comisión. En segundo lugar, hemos hablado del propósito de la Gran Comisión. Y en tercer lugar, y este es un tema interesante, el mensaje de la Gran Comisión, el Evangelio. Hermanos, muchos pensamos que cuando hablamos de Evangelio solamente estamos hablando de evangelizar o presentar las buenas nuevas. No es un concepto tan simple como parece, ¿no? Y normalmente es enseñado de esta manera, ¿no? Solamente hemos dejado el Evangelio en su primera faceta, que es comunicar el Evangelio, sí, pero solamente es su primera faceta o un aspecto de lo que significa el Evangelio. El Evangelio no es un mensaje simple, hermanos. El Evangelio no es un mensaje de poca importancia. No solamente es decir a las personas las cuatro verdades fundamentales del evangelismo, que es: eres pecador, Dios es el Salvador, necesitas de Cristo, acude a Cristo. El Evangelio no solamente se basa o es eso. Hay un contenido bíblico mucho más amplio que eso. Cuando la Biblia habla del Evangelio, no se está refiriendo a solo el mensaje de salvación, sino se está refiriendo a toda la enseñanza de Cristo. Vamos al libro de Marcos. En el libro de Marcos vamos a encontrar el término Evangelio. Vamos a definir este término y vamos a ver qué significa el Evangelio. Ya de primer plano hemos mencionado que el Evangelio no es solamente decirle a una persona: arrepiéntete, Dios es santo, tú necesitas a Cristo. Eso no solamente es el Evangelio, no es una verdad tan simple como normalmente se enseña o a veces nosotros hemos estudiado, ¿no? Marcos capítulo 16, 15. A ver, ¿alguien lo puede leer, por favor? Marcos 16, 15. Amén. A ver, hermano, gracias. Que lo ubiquen. Que lo ubiquen un momentito. 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Muy bien. Entonces, el mandato es claro, es preciso. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. La palabra Evangelio es la palabra Evangelio. Y la palabra Evangelio anteriormente o inicialmente era utilizado a una recompensa por buenas obras, ¿no? Ese era el significado inicial del Evangelio, ¿no? Pero posteriormente se quitó esto de la recompensa y se terminó concluyendo que Evangelio es las buenas nuevas, ¿no? Las buenas nuevas ¿de qué? Del reino de Dios, de la salvación a través de Cristo, que debe ser recibida por fe, ¿no? Pero esto está sobre la base de la muerte expiatoria, la vida, la muerte, la resurrección de Cristo, ¿no? Hemos definido en la mañana esto, ¿no? Entonces, en otras palabras, el Evangelio son las buenas nuevas ¿de qué? De la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, en otras palabras, esta es una definición de Evangelio que podemos encontrar que parte desde la palabra, ¿no? Pero vamos a ver si realmente eso es todo lo que la Biblia nos dice en cuanto al Evangelio, ¿no? Porque dijimos que la Biblia tiene un concepto muy amplio acerca del Evangelio. La palabra Evangelio, hermanos, se menciona reiteradamente en el Nuevo Testamento, y esta palabra resume el tema central del cristianismo. El término de Evangelio es una palabra que abunda en el Nuevo Testamento, pero esta palabra, este término, resume el mensaje central del cristianismo. No tan solamente es la presentación del cual, sino es el mensaje central. O sea, significa ¿qué es el cristianismo? ¿En qué se basa el cristianismo? Ahora ustedes me preguntarán, ¿pero cuál es el tema central entonces del Nuevo Testamento? Vamos a estudiarlo. Vamos al libro de 1 de Corintios, capítulo 15. Vamos a observar aquí algo que el apóstol Pablo dice. Y después vamos a también observar unas citas en el libro de Hebreos. 1 de Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 3. 1 de Corintios, capítulo 15, del 1 al 3. A ver, dice así: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo
¿Qué pasó? Murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, número 1. Y número 2, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, entonces Pablo denota el término evangelio para hablar acerca de los hechos básicos de Cristo: la vida, la muerte y la resurrección. Ahora, pero la pregunta es, ¿no? Y es algo que siempre a mí me ha dejado con un vacío, ¿no? Cuando yo he escuchado acerca del evangelio. ¿Cómo esto se aplica a mi vida? ¿Cómo yo entiendo? Bueno, yo sé que Cristo ha muerto, ¿sí? Amén. Yo sé que Cristo ha vivido, yo sé que Cristo ha resucitado. Gloria a Dios. Comuniquemos este mensaje a las personas. Pero ahora como cristiano, ahora como creyente, ¿cómo se aplica eso a mi vida? Si el evangelio no tan solamente es presentar un mensaje, las buenas nuevas, a los incrédulos, ¿cómo aplico el hecho de la muerte y la resurrección de Cristo en mi vida? Nuevo nacimiento. Vamos a verlo en estudiando estos versículos. Versículo 1 al versículo 3 de 1 de Corintios 15. Vamos a leerlo con mucho detenimiento y vamos a observar aquí algunas cosas. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste. Pablo está hablando y él dice que él ha comunicado el evangelio. Él les ha hablado a estos hermanos de Corintios el tema central del cristianismo. Él lo ha predicado y él quiere que también nosotros, que lo hemos recibido, también perseveremos en esto. Versículo 2: el cual asimismo, está hablando del evangelio, si lo retenemos, o si retenemos la palabra que el apóstol Pablo ha dicho, en este caso a la iglesia de Corinto y también a nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a ser salvos. Y si no, hemos creído en vano. Ahora, es importante entender el concepto del evangelio, hermanos, y eso es algo que yo realmente espero, y es el deseo mío, y es el deseo de Dios, por lo que Él dice en su palabra, que cada uno de nosotros podamos tener esto bien presente en nuestras mentes y en nuestros corazones, ¿no? Es importante el concepto del evangelio. ¿Por qué? El versículo 2 nos habla de dos verbos muy importantes. Nos dice perseverar y después retener. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa hay que perseverar y retener? El evangelio, que es la enseñanza del apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál es esta enseñanza? Versículo 3 y versículo 4. Número 1, que Jesucristo fue, primeramente, Él murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. En primer lugar, la muerte de Cristo, y en segundo lugar, la resurrección de Cristo. Entonces, hermanos, desde la conversión, desde que nosotros aceptamos a Cristo hace más de 5 años, 3 años, algunos de ustedes hace quizás 20 años, no lo sé, ¿no? Pero desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, hoy en día, en el presente, y hasta que muramos o seamos llevados por Cristo, la salvación, hermanos, que es el producto de la obra de Cristo, sigue siendo o sigue dependiendo ¿de quién? ¿De mí? No, hermanos. Desde el momento que yo me convierto, hoy, y hasta que el Señor Jesucristo me lleve, o hasta que yo pueda morir, Jesucristo sigue siendo el que sostiene, y de Él depende la salvación. Es decir, en los méritos de Cristo descansa la salvación de las personas. Ahora, cuando hablamos de los méritos de Cristo, estamos hablando de todo el proceso que Cristo hizo aquí en la tierra, con el cual Él ahora puede darnos la salvación, ¿no? Y ese propósito, y ese proceso, o esos méritos empiezan ¿desde cuándo? Desde que en el Antiguo Testamento se anunciaron las profecías de Cristo, pero específicamente desde que Cristo vino a esta tierra, se encarnó. Al encarnarse, según Filipenses capítulo 2, se rebajó porque Él dejó su posición de gloria y tuvo que hacerse hombre, y eso fue algo que para Dios fue una rebaja, ¿no? O sea, yo hacerme hombre, pero lo voy a hacer, ¿no? Desde ahí empieza, desde que Cristo se rebajó, se hizo hombre, y la vida que Cristo tuvo aquí en la tierra, ¿no? Entonces, desde la conversión, hoy en día y hasta el final, tenemos que recordar que la vida del cristianismo, o el cristianismo, sigue siendo mantenido por el Señor Jesucristo, y específicamente por los méritos o por todo lo que Cristo hizo aquí en la tierra. Vamos a una cita en Hebreos para poder amplificar esta idea, el libro de Hebreos capítulo 5, para poder darle un poco más de sentido. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7 al versículo 10. Ahora, antes de pasar este versículo, hermanos,
¿Por qué es importante entonces recordar o tener el concepto del Evangelio? Porque si no estás viviendo, hermano o hermana, bajo el concepto que vamos a dar a continuación, deberías preocuparte por tu salvación, ¿no? Porque ¿qué dice lo que hemos leído en el libro de Corintios? ¿Se acuerdan lo que dice el versículo 2? ¿Se acuerdan, hermanos? Perseverar y retener. ¿Y qué más? ¿Qué más? Retener. Algo más. Nos estamos olvidando de algo más. 1 Corintios 15 dice, hay que retener, o sea, hay que perseverar, hay que seguir constante, hay que retener, o sea, tenemos que tener bien presente esta verdad, porque si no, ¿qué? Creímos en mal. Porque si lo hacemos, ¿qué somos? Salvos, y si no, hemos creído en vano. O sea, no tan solamente el hecho de creer, bueno, que ya soy salvo y dejarlo ahí, es vivir en el Evangelio o vivir cimentada en los méritos de Cristo. Necesitamos mantener, necesitamos perseverar en el concepto que significa el Evangelio, porque haciendo eso vamos a ser salvos, ¿no? Y aquí el versículo lo deja muy en claro, ¿no? Hebreos 5, versículos 7 al 10, dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Jesucristo aprendió la obediencia? ¿Que Jesucristo no es perfecto? ¿Cómo que Jesucristo aprendió la obediencia? No entiendo esto. ¿No se supone que Jesucristo ya era obediente de por sí? A ver, vamos a ver lo que sigue diciendo el versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación. A ver, ¿Jesucristo aprendió la obediencia? ¿Jesucristo fue perfeccionado? ¿Que no se supone que Cristo ya es perfecto? Porque si Cristo no fuera perfecto, entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano? Y ahora, esto tiene un significado muy importante, ¿no? No hay que verlo de una manera exterior, necesitamos estudiarlo. La palabra perfeccionado que se utiliza aquí en Hebreos es la palabra teleios, y teleios es un verbo que habla de cumplir o terminar una labor, una función. Teleios es un término que significa que yo empiezo algo y tengo que terminarlo, ¿no? Entonces el término perfeccionado significa que Cristo tuvo que terminar o culminar algo que Él tenía que hacerlo sí o sí, para que sea ¿qué cosa? Para que sea el autor de ¿qué? De la eterna salvación. O sea, Cristo tuvo que cumplir una serie de requisitos que se le pedía a alguien que quería ser el Salvador del mundo. Entonces, a pesar, hermanos, de que Cristo, Dios, perfecto, santo, ¿no?, debía cumplir una serie de requisitos para ser el Salvador, del cual el Nuevo Testamento nos habla, ¿no? Lo primero que yo pienso ahí es la impecabilidad de Cristo. Cristo tenía que haber probado su impecabilidad, porque si no, hermanos, Cristo podría haber solamente venido al mundo, muerto y se hacía todo, ¿no? O sea, ¿por qué Cristo tuvo que todavía vivir 3 años de ministerio? ¿Por qué Cristo todavía tuvo que recibir el insulto o las acechanzas de los fariseos? ¿Por qué Cristo tan solamente no vino al mundo, nació en el pesebre, ya es humano, 100% hombre, y moría ahí de una manera fácil, de una manera tranquila? ¿Por qué Cristo tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué no pudo morir de una manera distinta? ¿Por qué Cristo tuvo que pagar la peor muerte o la peor muerte que un hombre podía pagar? Morir en la cruz no era una muerte o no era una sentencia común. Era la sentencia que se le daba a los peores malhechores. ¿Por qué Cristo no murió de una manera pacífica, tranquila? ¿Cuál es la diferencia en que Cristo murió de esta manera y hubiese muerto de una manera más tranquila? Estas son preguntas válidas, hermanas, pero el libro de Hebreos, con estos versículos nos está diciendo lo siguiente: que para que Jesús sea el Salvador, el autor de la salvación, Él tenía que cumplir todo lo que Él hizo. Él tenía que venir al mundo, tenía que hacerse hombre, tenía que padecer, tenía que probar su impecabilidad, ¿no? Él tenía que padecer por las cosas que Isaías predijo de Él. ¿Qué dijo Isaías de Cristo cuando Él habla acerca de que Él fue varón de dolores, ¿no? A ver, vamos a ver Isaías, ¿no? Vamos al libro de Isaías para ver todas las cosas que Isaías... A ver, hermanos, alguien que le encuentre Isaías 53, ¿no? Isaías 53. En algún momento podríamos encontrar.
miren hermanos, Jesucristo tuvo que cumplir todo esto para ser el autor de la salvación. Amén. Y tuvo que morir en la cruz para ser el autor de la salvación. Tuvo que ser perfeccionado en estas cosas. Tuvo que cumplir su labor. Dice así: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Experimentado, a ver. Experimentado es una persona que tiene que pasar por algo, ¿no? Yo no puedo ser experimentado en la medicina si yo no estudio medicina y no me meto a un hospital a hacer cirugía. Yo no puedo ser un experimentado. Necesito participar de esto para ser un experimentado. ¿Qué más dice? Quebrantado, experimentado en quebranto. O sea, él tuvo que pasar esto. Y como que escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Volvemos a Hebreos, para continuar con la idea. Entonces Jesucristo, hermanos, tuvo que pasar por las aflicciones que cualquier ser humano pasa. Cristo fue tentado, y obviamente que él no pecó por tener su naturaleza divina. Jesucristo tuvo que morir en la cruz, y tuvo que resucitar, para ser así llamado el autor de la salvación, ya que el autor es quien hace y él hizo este sacrificio, ¿no? El autor, ¿quién es un autor? Un autor es alguien que hace algo, ¿no? Por ejemplo, el autor de la obra 100 años de soledad, ¿quién es? Gabriel García Márquez, ¿no? Porque Gabriel García Márquez hizo la obra, ¿no? Igualmente, Cristo es el autor de la salvación porque Cristo hizo la salvación, él hizo todo el proceso de la salvación, ¿no? Entonces, este es lo que significa este tema del Evangelio, ¿no? Y hay dos aspectos que vamos a hablar a continuación. Número uno, la muerte. Voy a pedirle a 3 hermanos que busquen 3 citas para apresurarnos con el tiempo, para no demorarnos, porque ya estamos llegando a la parte final. A ver, hermano Beto, tú que estás bien despierto. Gálatas 3:13. ¿Ya? Al hermano Israel, que también nos ha ayudado, Hebreos 9:17. Y el hermano David, Isaías 53:7. ¿Ok? En ese orden. Hermano Beto, hermano Israel y hermano David. Vamos a hablar acerca de la muerte y cómo esto nosotros lo ponemos en práctica, ¿ya? No tan solamente es el hecho de tener el concepto de la muerte de Cristo, que sabemos que nos da la salvación, pero cómo yo le aplico eso a mi vida. Cómo yo me identifico con la muerte de Cristo. Y ese es un aspecto del Evangelio. Hermano Beto. Gálatas 3:3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Gálatas 3:13 dice eso. Sí. ¿Seguro? 3:3. 3:13. Perdón. Ya, está bien. 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Hebreos 9:17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante del trasquilador. Enmudeció y no abrió su boca. Entonces, hermanos, aquí nosotros vemos descripciones de cosas que Cristo tuvo que cumplir, ¿no? Jesucristo no abrió la boca, no porque no lo quiso hacer, sino porque fue parte del plan que Dios tenía para él. Jesucristo murió en la cruz porque fue parte del plan que Dios tenía para él, para que sea el autor de la salvación. Fue uno de los requisitos que tenía que cumplir. Jesucristo nos redimió de la ley y fue colgado, y bueno, perdón, Hebreo, ¿no? Él tuvo que morir porque, y esta es la ilustración, ¿no? Cuando un testamento es válido, cuando la persona está viva o está muerta. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros que tenemos abuelitos, no sé, ¿no? Que ya han fallecido, o papás, ¿no? Que dejan su testamento, ¿no? ¿Y cuándo el testamento es válido? Cuando el papá muere, ¿no? Cuando el papá muere, ya el testamento se aplica y se cumple a los hijos, ¿no? Entonces, es igual, ¿no? Jesucristo tuvo que morir para que se cumpliese esta cuestión de la salvación. Y él dice, llevar muchos hijos a la gloria, ¿no? Entonces, era necesario, hermanos, que Jesús muriese para ser perfeccionado. Así, sostener nuestra salvación. Ese es un aspecto del Evangelio con el que hay que identificarnos. Y esto de la identificación lo vamos a ver en Lucas 22:24.
Lucas 22, 24. Este texto es precioso, hermanos, y es algo con lo que nosotros aplicamos la muerte de Cristo, aplicamos el Evangelio a nuestras vidas, nos identificamos. Lucas 9, 22. ¿Qué dice Lucas 9, 22? Dice así, desde el versículo 21. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Y diciendo, escuchen, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y los principales sacerdotes y principales y por los escribas, y sea muerto y resucitado al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Primero habla acerca de la muerte de Cristo. Dice que iba a ser, versículo 22, no era necesario. La palabra necesario nos llama a una necesidad imperiosa, era urgente, así como cuando se está calentando el agua y el pito suena. Eso es una urgencia de que ya, es hora de que apaguemos el agua que se está hirviendo. Igualmente, era necesario que Cristo, ¿qué cosa? Sea desechado por los principales sacerdotes, ancianos, y que resucite al tercer día. Y a continuación, ¿qué dice? Porque todo aquel que quiere salvar su vida, ¿qué tiene que hacer? La perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque todo aquel, versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Qué significa negarse a sí mismo, hermanos? Negarse a sí mismo es un acto donde uno es consciente de que no me conozco a mí mismo. Negarse a sí mismo significa eso. Ser consciente de que yo no me conozco a mí mismo. Es ignorar mi misma existencia. Es tratar a nuestro yo como si no existiera. Eso es negarse a sí mismo, ¿no? Pensar de que yo no existo, no. La corriente es tratarnos a cada uno, a nosotros mismos. O sea, lo normal, lo común, lo usual, ¿qué cosa es? Es tratarnos a nosotros mismos como si fuésemos lo más importante del mundo, ¿no? Y nosotros encontramos en la Biblia esto hasta de sobra, ¿no? Dice, nadie abomina su propia carne, sino que cada uno es consciente y se preocupa de sí mismo, ¿no? Nosotros nos amamos a nosotros mismos, hermanos. Sí nos amamos, porque si no, no nos vestiríamos, no nos pondríamos la corbatita, ¿no? Para estar presentables, las damas no se pondrían pues su bonito maquillaje, ¿no? Para que se vean más bonitas. O sea, la persona, hermanos, por algo innato se ama a sí mismo. Si tú no te amaras a ti mismo, te levantarías y te irías así a trabajar, ¿no? Y obviamente no podemos hacer eso, porque nosotros tenemos que mostrar una presencia, ¿no? Entonces, negarse a sí mismo significa eso, ¿no? De que yo me quito todo esto, esta identificación de que yo soy algo, y me pongo como que si yo no existiera, como si yo no me conozco, ¿no? Ahora, entonces, si nosotros vamos a ser seguidores de Cristo, tenemos que decirle no a nuestro yo. Y más que eso, tener la convicción de olvidarnos que nosotros existimos, ¿no? Ahora, Cristo, hermanos, dio su vida para que tú vivas. Y lo que Él hizo ya es suficiente. No tienes que hacer nada más. O hay que hacer algo más, o hay que agregarle algo más a la salvación. Hermanos, Cristo ya lo hizo todo, ¿no? Hay un himno bonito que se llama Cristo lo pagó, ¿no? Y este himno refleja de que ya nosotros no necesitamos hacer nada porque Cristo ya lo hizo todo, ¿no? Cristo ya pagó, ya dio su vida, ya satisfació la ira de Dios con el mundo, ya puso su vida en sacrificio. Él fue el Cordero Pascual, perfecto, santo, ¿no? Murió, vivió y resucitó, para que nosotros ahora ya no tengamos que hacer nada, que no tengamos que agregarle a nuestra salvación. Y Él dio su sangre como remisión de los pecados. Entonces, eso significa que nosotros tenemos que servirle por gratitud. Entonces, ¿cómo nosotros nos identificamos con el Evangelio? Reconociendo la muerte de Cristo, y que esa muerte nos hace a nosotros identificarnos con el hecho de dejar siempre nuestra cruz. Cargar esa cruz y seguirle a Él. Negarnos a nosotros mismos. Dejar de interesarnos a nosotros mismos y considerar a quien que se interesó por ti y dio su vida.
Entonces, morir al yo significa la identificación con la muerte de Cristo. Ya no necesito hacer nada más porque Él ya lo hizo todo por mí. Y el segundo aspecto, la resurrección de Cristo, ¿no? Hablamos de la muerte y la resurrección. Ahora, ¿cómo nosotros nos identificamos con la resurrección de Cristo? Vamos a hablar de eso. Nuevamente voy a elegir 3 personas para que lean 3 citas, ¿ya? Estamos acercándonos a la parte final, hermanos. A ver, Hechos capítulo 1, versículo 3, hermano Ricardo, hermano Rafael, 1 Corintios 15, 4, y hermano José Luis, 1 Corintios 15, 14. ¿Ok? Hechos 1, 3, hermano Ricardo, hermano Rafael, 1 Corintios 15, 4, y hermano José Luis, 1 Corintios 15, 14. A ver, ¿qué nos habla la Escritura acerca de la resurrección? Empezamos. A los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días, hablándoles del reino de Dios. Muy bien, segundo texto. 1 Corintios 15, 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. 1 Corintios 15, 14. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Muy bien, entonces, como ese es el texto que yo más utilizo, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros predicamos el Evangelio? Porque Cristo resucitó. O sea, en eso se define el mensaje del Evangelio. Si que Cristo no hubiera resucitado, hubiera sido inconclusa el perfeccionamiento o la obediencia de Cristo, según Hebreos, ¿no? Como hemos visto, ¿no? O sea, Cristo no hubiera podido ser el autor de la salvación y no hubiera podido llevar a muchos hijos a la gloria si es que Cristo no hubiera resucitado. Entonces, la resurrección, hermanos, es el último aspecto del Evangelio, ya que sobre la resurrección de Cristo vive o descansa la vida del cristiano. El hecho de que Cristo está sentado a la diestra con el Padre como un abogado. Ahora, Él ha vencido la muerte, ¿no? Ahora, vamos a volver a Hebreos para completar esta idea de que Cristo está sentado a la diestra del Padre como un abogado. ¿Ya? Esa es la manera en la cual nosotros aplicamos la resurrección de Cristo a nuestras vidas. ¿Okay? Amén, gloria a Dios. Dice, Hebreos, a la cita que leímos, Hebreos 5, del 7 al 10, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, o sea, los méritos de Cristo, o sea, el perfeccionamiento de Cristo en cumplir cada una de las condiciones que tenía que cumplir para ser Salvador, o sea, la vida y la muerte, este hecho le ha dado una posición a Cristo. Aparte de ser nuestro Salvador, aparte de ser nuestro Señor, aparte de ser nuestro Rey. Todo este acontecimiento, todo este proceso, ¿no? Que son los méritos de Cristo, que su vida, su muerte, sus aflicciones, sus padecimientos, su resurrección, le ha dado a Cristo un título, le ha dado a Cristo un distintivo. ¿Y cuál es ese distintivo? Que Él es sacerdote. Veamos lo que dice el versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de ¿quién? Melquisedec. Cristo, por todo lo que Él hizo, fue declarado ¿qué? Sacerdote, ¿no? Ahora, hermanos, ¿cuál era la función del sacerdote? Lo hemos mencionado ya, ¿no? Pero aquí Hebreos nos va a dar un poco de detalle, ¿no? Miren, si hay nomás, ahí donde estamos, vamos al capítulo 5, al versículo 1. Vamos a ver las funciones del sacerdote y cuál es la comparación de un sacerdote terrenal con el sacerdocio de Cristo como un título ganado a consecuencia del cumplimiento de todos los padecimientos. Dice así: porque todo sumo sacerdote tomando de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere para que presente ofrenda y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Eso es interesante, ¿no? Y por causa de ella ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino Él dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice otro en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y de ahí, ¿qué sigue? De ahí sigue el presionamiento de Cristo. O sea, Cristo tuvo que ser sacerdote
fue sacerdote porque él cumplió todos los requisitos que tenía que cumplir para ser un sacerdote, ¿no? Entonces, ¿cómo es ahora la función de Cristo como sacerdote, ¿no? ¿Cómo es la función de Cristo como sacerdote? El libro de Éxodo capítulo 32 nos narra la historia de Moisés cuando está intercediendo delante de Dios por el pueblo, ¿no? ¿Se acuerdan de Moisés en Sinaí, no? Amén. El pueblo de Israel, los judíos, ¿qué estaban haciendo? Se habían olvidado de los mandatos de Dios, se habían olvidado de que Dios los había sacado. ¿Y qué quisieron hacer? Hicieron un becerro, ¿no? Y ellos habían dicho, bueno, seguramente Moisés ya debe haber muerto, ¿no? Ya, como no viene, pero Moisés, ¿qué estaba haciendo? Estaba con Dios rogándole y le decía, Señor, por favor, perdónalos, ¿no? Ten la consideración de no derramar tu ira sobre ellos, ¿no? Y lo que Moisés estaba haciendo ahí es lo que Cristo hace ahora como sacerdote. Hebreos 4, y vamos a terminar con esta cita, Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. El Evangelio se resume en esto, en que Cristo está en la presencia de Dios, abogando y rogando por quién, por nosotros, ¿no? Y nosotros podemos acercarnos ahora a Dios, ¿no? Entonces, ese es el resumen del Evangelio. La vida y la muerte de Jesucristo aplicada en el hecho de negarnos a nosotros mismos y entender de que Cristo ya hizo todo y Él está rogando delante del Padre para que nosotros podamos ser aceptados ante Él. Vamos a ponernos de pie para orar. Vamos a ponernos de pie para orar y recordar, hermanos, que el Evangelio es un equilibrio, ¿no? El Evangelio es un equilibrio. El Evangelio le dice al legalista, Jesucristo ya lo hizo todo, ¿no? No necesitas hacer más o agregar más. Pero también el Evangelio le dice al libertino, necesitas ser santo, necesitas obedecer, porque Cristo no ha muerto en vano por tus pecados. Esa es la importancia del Evangelio. Entonces es importante conocer estos tres aspectos, ¿no? Conocer el origen, ¿no? Los alcances de la Gran Comisión, el propósito de la Gran Comisión y el mensaje de la Gran Comisión, que se aplica tanto a los incrédulos al presentárselos y también a nosotros como cristianos. Vamos a orar. Padre Santo, te queremos agradecer y te queremos bendecir, Señor, por que tú en este momento estás a la diestra del Padre